Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En esta ocasión vamos a atender una duda respecto a cómo solucionar los problemas de recortes y caras faltantes en nuestro modelo de SketchUp. Y este problema básicamente es muy común que nos suceda al momento de estar modelando nuestros proyectos. De hecho, puede pasar por varias circunstancias que veremos a continuación en este video. Así que si tú estás iniciando en este programa, este video es para ti. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Campo visual erróneo. El primer problema que te podría suceder es que tu campo visual no se encuentre en un ángulo adecuado. Dando un ejemplo, en este modelo intencionalmente lo tengo arriba de 70 grados, el campo visual, así que vamos a mostrarlo para comprobar que efectivamente el problema es evidente al momento de panear y de acercarnos al modelo. Nos va a mostrar este problema. Entonces lo que vamos a realizar, y para solucionarlo nos vamos a ir al icono de cámara e inmediatamente le vamos a dar clic en campo visual, tecleando un ángulo adecuado. Normalmente es entre 35 o 40 grados, lo más recomendable en este caso, y bueno, le vamos a dar 35. Y como ya te das cuenta, el foco de la cámara cambió notoriamente, y ahora al hacer un paneo más cercano ya no tendremos este problema, como lo podrás notar. Escala del modelo demasiado pequeña. El segundo problema es que la escala de tu modelo sea muy pequeña, y puedes notarlo al irte al icono de medición. La medida que te va a mostrar puede ser que sea demasiado pequeña en comparación a tu medida real. Entonces, para solucionar este problema hay que rescalarlo nuevamente a su medida real según tu proyecto. Y bueno, esto también va a aplicar a otro tip, que de hecho es uno de mis videos anteriores. Al momento de importar planos 2D al programa y rescalarlos nuevamente. Pero bueno, ahorita vamos a enfocarnos a este problema del faltante de caras y vamos a corregirlo. Entonces nos iremos precisamente para que tú lo notes en este ejemplo. En la herramienta de medición le daremos la distancia y nos percatamos que lo tenemos a una medida claramente irreal de 20 centímetros. Para corregirlo vamos a cambiar esta medida. Yo sé que para este proyecto en esta casa mi frente es de 15, entonces al darle clic al icono de medición le ingresamos precisamente esta medida 15 y posteriormente le vamos a dar enter. Inmediatamente nos va a mandar un recuadro que nos dirá si queremos cambiar la medida del modelo. Le vamos a poner que sí, y como podrán observar, el modelo se rescaló nuevamente a la medida que yo deseaba, y con esto el problema de caras también se corrigió. Geometría lejana e innecesaria en nuestro contexto de trabajo. El siguiente problema es cuando alguna geometría lejana se encuentre dentro de nuestra interfase del programa o del contexto mismo del proyecto. No nos percatamos de ello, y si por error en algún momento de nuestro modelado trazamos alguna línea o geometría, para solucionarlo simplemente vamos a hacer un paneo lejano, y para encontrar la geometría que nos esté afectando a nuestro campo visual vamos a seleccionarlo y lo vamos a borrar. Posteriormente volveremos a centrarlo y acercarnos al modelo, y ahora nos vamos a dar cuenta que se solucionó ya el problema y que no hay ninguna geometría que esté afectando nuestra interfase o nuestro campo visual dentro del contexto de trabajo. Modelo fuera del origen.
El siguiente problema podría ser que tu modelo se encuentre muy lejos de los ejes del origen X, Y, Z. Si te encuentras con esta situación, como observamos, tendrás que seleccionar tu modelo y con la tecla mover en la parte inferior derecha vas a indicarle al programa el origen tecleando 0, 0, 0, que es precisamente los valores originales de los tres ejes. E inmediatamente con el cursor, si lo llevamos al origen, nos mostrará o te mostrará el punto exacto donde se encuentra precisamente el origen de los ejes. Arrastramos el modelo a ese punto, dándole enter, y automáticamente tu modelo regresará a los ejes originales. Y bueno, estas son algunas soluciones para corregir este problema. En algunas circunstancias solo hay que reiniciar el programa, o si en algún momento o en algún caso ninguna de estas te funciona, también puedes copiar el modelo e ingresarlo nuevamente a una nueva interfase, y con esto puede corregirse también. Bueno chicos, pues ahora sí, espero que les haya sido de utilidad este video. No olviden darle un poderosísimo like si les gustó y suscribirse si no lo han hecho. No me queda más que agradecerles por seguir el canal y por estar al pendiente de estos videos. Los aprecio mucho, cuídense y nos vemos en el siguiente. Saludos.